Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. En Buenas unos noches, minutos, gracias. buenas noches, vamos a iniciar dentro a las 8:05, esperando que la sala tenga más participantes. Bien, es la doctora Alicia Martínez que le habla. Bienvenidos a todos a esta reunión que tenemos en el día de hoy. Quedo atenta entonces, doctora. Por acá estoy, saludos. Bienvenida, doctora Eliana. Sí, claro, le aviso. Gracias.
Mira, me sacaste la risa. Por lo general
Buenas noches. Mi nombre es la doctora Lizelón Martínez. Bienvenidos todos a esta exponencia que tenemos en el en esta noche, llamada Introducción al Monitoreo Neurofisiológico Intraoperatorio en Cirugía de Columna Vertebral por el doctor Andrés Rodríguez Velasco. Para dar más oportunidades a los asistentes, iniciaremos la conferencia en 5 minutos y gracias por su asistencia y su paciencia en la espera. En unos minutos nos volveremos a reencontrar para iniciar la exposición. Gracias. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra conferencia de hoy, dirigida por el doctor Andrés Rodríguez Velasco y la doctora Ileana Escobar, la cual va a estar encargada de los comentarios. El doctor Andrés Rodríguez Velasco es médico especialista en medicina física y rehabilitación,
pionero en la especialidad en realizar el monitoreo neurofisiológico e intraoperatorio en Perú, miembro titular de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación en Perú, director médico y médico rehabilitador asistencial de la ONG Aniken, Ayuda al Niño Quemado, staff médico de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, docente universitario en la Universidad Privada Cayetano Heredia de la Facultad de Ingeniería Biomédica, taller de fundamentos de biodiseño, inventor de la máquina de presioterapia impresa en 3D con sensores de presión para pacientes pediátricos quemados con patentes registradas en IDECOPIP. Maestría en medicina, con mención en especialidad en medicina física y rehabilitación, médico auditor, abogado especializado en derecho notarial administrativo y procedimientos administrativos sancionadores. Gerente general de fisiatría, Adrietel Andratriel Eirel. La doctora Ileana Escobar es médico fisiatra, especialista en neuromonitoreo intraoperatorio. Entonces podemos iniciar la conferencia. Doctor Andrés. Buenas, un momento, estoy descargando la diapositiva. Si me dan unos minutos para que termine de descargar, por favor. Claro, claro que sí. Ok, ya la tengo. ¿Cómo la puedo proyectar? ¿Dónde puedo compartir, no, doctora? Puede compartirla, está abierto, habilitado para compartir su diapositiva, doctor. Ok, vamos a ver. Sale opción no válida. Un momentito. No, está como para compartir. Para Ok. compartir está todo habilitado para que usted pueda compartir su, su pantalla. Compartir pantalla, ok, ok. Sí, señor. Vamos a ver ahora. Solo el anfitrión puede compartir en esta reunión, me dice. No, se preparó, perdón, para compartir pantalla. En un minuto lo hago otra vez. Por favor, sí, porque me sale, Sí, solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Aceptar, le voy a ok. dar. Deme un segundito, doctor. Ya, doctorita, gracias. Ahí dice compartir pantalla. ¿Ya usted puede hacerlo, doctor? Tengo aquí establecido que ya puede compartirlo. ¿La puede hacer? Ah, sí, ya, ahora sí ya pude. Perfecto. Ahora sí ya pude. A ver, vamos a ver para poder. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo, doctor. Eh, Los a demás, ver, y pues si me pueden decir, si pueden abrir su micrófono y decir si la están viendo, por favor. Ujú. ¿se ve? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Sí, sí se ve. Sí, señor. Ok. Ujú. ¿Me escucha bien Sí también? se ve. Para poder... Sí, Sí. se escucha bien. Sí, doctor, puede iniciar cuando guste. Ah, perfecto. Ok, bueno, muy buenas tardes con todos. Perdón por
leve demora. Estamos empezando 7:10, hora Perú. Bueno, soy el doctor, muchas gracias por la presentación, querida doctora Iliana, admirada doctora Iliana, doctor Gómez, doctor Edgar Gómez, un doctor que, por cierto, admiro muchísimo. Y, por supuesto, mi contraparte en Chile, la doctora Iliana, ¿no? Una persona muy amable, muy cortés en el tiempo que he podido conocerla y también una persona que admiro bastante. Yo soy el doctor Andrés Arturo Rodríguez de Velasco. Efectivamente, soy médico fisiatra, auditor médico, abogado, inventor, investigador y neurofisiólogo. También, bueno, ya me hice en la presentación. Además de eso, que quisiera hacer una pequeña acotación. Actualmente ya no estoy en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, estoy actualmente en el Instituto Nacional de Rehabilitación, el ente rector de acá, de Perú, de la rehabilitación, y es un grato honor pertenecer actualmente a esta entidad. Y bueno, y también tengo una nueva patente, en el caso de monitoreo de presión en pie diabético, ¿no? Vamos a empezar esta ponencia de monitoreo neurofisiológico intraoperatorio, pero enfocado en la parte de columna. Así que hemos hecho un recorte para hacer una pequeña introducción sobre el tema. Entenderán que pues esto es largo, ¿no? Hacerlo en una charla de 1 hora pues es complicado, pero vamos a ser puntuales, vamos a ser bastante puntuales. Entonces, aquí tenemos una breve imagen bueno, mi persona cuando comenzó haciendo monitoreo acá en el país. Esto es del año 2016, 2017, por ahí. Hice una publicación al respecto de una separación de siameses, donde también tuve el privilegio de hacer una maqueta en 3D de las vértebras de ambos gemelos isquiópagos. Los gemelos isquiópagos es una entidad, bueno, para comenzar, los siameses es una entidad que es muy rara, es una en 100.000 habitantes, ¿no? Más o menos el 8%, del 8 al 10% de los 100.000 son isquiópagos, o sea, estamos hablando de 1 en 1.000.000. Y bueno, la separación es muy complicada, ¿no? En donde vemos una de las utilidades que tiene el monitoreo en columna, ¿no? Para poder hacer la separación sin que tengan problemas ambos pacientitos. Se hizo el monitoreo intraoperatorio y también una plantilla en 3D. Entonces, es muy importante esta herramienta, ¿no? Es muy importante en las cirugías de columna, porque de una manera puede ayudar bueno, hasta cierto porcentaje, a garantizar pues la vía motora, la vía sensitiva de la columna, ¿no? ¿Cómo llegamos a hacer monitoreo, no? Esa es una pregunta que se me hace frecuentemente los coleguitas residentes. Me dicen, doctor, pero eso se ve complicado, eso no es de la especialidad, eso lo ve el neurólogo. Y no es cierto. No es cierto, la doctora Iliana me puede dar la razón, ¿no? Ella también es rehabilitadora, tengo entendido que se formó en Brasil. Entonces, y quien la formó me parece que es un rehabilitador también, ¿no? El doctor Ferreira. Y bueno, el doctor Ferreira los que nos trabajamos en esto sabemos que es bueno, es un doctor que definitivamente ha dejado huella en la especialidad en este campo, ¿no? Entonces, pues sí, esto es parte de la especialidad, ¿no? Es parte de la especialidad definitivamente. ¿Por qué? Porque el médico fisiatra ve funciones, ¿no? Y una subespecialidad de la medicina física y rehabilitación, pues es la neurofisiología clínica e intraoperatoria, ¿no? Que deriva en la medicina de electrodiagnóstico, y bueno, y los residentes pues en sus rotaciones ven electrodiagnóstico, y ven también monitoreo intraoperatorio, ¿no? Tendrían que verlo en todo caso, ¿no? Tendrían que verlo. En Colombia, donde tuve el privilegio de estar, pues sí, claro que lo ven. De hecho, en la Nacional de Colombia hacen 1 año y medio de neurofisiología. Está bastante avanzado, el querido doctor Ortiz está ahí. Y otros doctores también, ¿no? Quien estaba haciendo, me parece, en esa época, monitoreo el doctor Mendoza en el Instituto de Rehabilitación Infantil Roosevelt, ¿no? Ortopédico Infantil Roosevelt. Y bueno, actualmente ya tienen la subespecialidad también, ¿no? Por la Universidad del Bosque la pueden hacer si desean. Entonces vemos pues esto que se llama unidad motora, ¿no? Arco reflejo, ¿no? Y esta es la vía que nosotros tenemos que preservar. Siguiente. Ya, yo soy el que ahorita el siguiente. Cabe destacar que monitoreo neurofisiológico es uno de los estudios, es un campo de la neurofisiología, ¿no es cierto? Y dentro del monitoreo es un estudio multimodal, o sea, hay muchos estudios dentro de este procedimiento, ¿no?
Pero existen otros, ¿no? Estos estudios de electrodiagnóstico, ¿no? Entre ellos, unos cuantos de tantos. Por ejemplo, tenemos estudios de conducción nerviosa, exploración con aguja en electromiografía de varios tipos, estimulación nerviosa repetitiva, respuestas tardías, reflejos de blink reflex, etcétera, ¿no? O estudios del sueño, etcétera, ¿no? Entonces, para aterrizar en monitoreo, tenemos que entender que el mundo de neurofisiología es bastante amplio, ¿no? Dentro del universo enorme, casi infinito, creo yo, de la rehabilitación. En fin, continuamos. El monitoreo, entonces, neurofisiológico interpretatorio puede llevar a cabo por herramientas eléctricas inherentes al sistema nervioso. Con el registro electrofisiológico continuo se puede obtener datos característicos de la estructura y función del sistema nervioso central y periférico. Efectivamente, ¿no? Este estudio nos va a ayudar para poder ver respuestas de la vía motora, la vía somatosensorial, y de alguna manera poder adelantarnos a los posibles daños neurológicos y posibles discapacidades que pueden derivar del acto quirúrgico, ¿no? Además, por supuesto que esto también da confianza al cirujano para que pueda atreverse a hacer técnicas que probablemente sin el monitoreo sería muy difícil, ¿no? Inclusive ahora estamos con técnicas de mapeo, que no es lo mismo que monitoreo, que se complementa al monitoreo, vamos a hablar en un momento, transoas, ¿no? Y eso es bien interesante porque ya no es, ya en este tipo de cirugías, el arco en set ni siquiera le ayuda mucho al cirujano, ¿no? Entonces, en las cirugías de columna, pues definitivamente el monitoreo ha abarcado y se está haciendo prácticamente indispensable, ¿no? Continuamos. A ver, uy, ¿qué pasó? Ah, ya, está lento esto. Bueno, eso es un resumen, ¿no? De lo que les estaba diciendo, que la neurofisiología es una parte del universo de la medicina física y rehabilitación. Está demorando en cargar la diapositiva, pero este es un resumen de lo que les está hablando, la importancia en las cirugías de columna. Voy a continuarla porque no sé por qué se demora tanto. Evidentemente, los resultados que se podrían obtener a través del monitoreo de las vías neurales específicas estarán relacionadas con el monitoreo neurofisiológico y el efecto farmacológico del tipo de anestesia utilizada. Y es efectivamente, ¿no? Porque el tipo de anestesia es muy, muy, muy importante, ¿no? Antes de la cirugía deberíamos de ponernos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque si se va a hacer con monitoreo, entonces la neuroanestesia no es fácil, no es fácil. Y tiene que haber una constante comunicación entre el colega anestesiólogo, nuestra persona que está haciendo el monitoreo, y el cirujano también, ¿no? Tenemos que saber qué técnica va a utilizar el cirujano, cuáles son los pasos críticos, dónde tengo que tener mayor cuidado para no dar falsos positivos o falsos negativos. Ya en cuanto a la anestesia, si le van a poner relajante, qué tipo de relajante, generalmente al inicio, porque si está con el paciente con relajante no va a poder hacer ningún tipo de monitoreo. ¿Qué tipo de anestesia va a utilizar? Generalmente utilizamos fármacos pues endovenosos, como sabemos todos. Evitamos, por lo tanto, que haya inhalatorios. Aunque el doctor Douglas, cuando hicimos nos hizo un pequeño Hanson, nos hablaba, pues, ¿no? De que sí, con 0.5 de CAM en el inhalatorio, pero la verdad es que es preferible no usar inhalatorios, ¿no? Usamos protocolo TIVA, ¿no? Anestesia endovenosa. Y también no todos los fármacos endovenosos, porque vamos a ver ahora que existen fármacos que son endovenosos y que van a evitar, pues, ¿no? Van a hacer que tengamos, pues, caída de potenciales. Y eso no es ninguna alarma, ¿no? Actualmente, pues, existen sistemas que tienen cierta inteligencia artificial que nos van a querer denotar, ¿no? Que hay una alarma y quizás si nosotros no estuviéramos ahí, pues cuántas alarmas habría, ¿no? Porque el sistema te bota alarma, alarma, alarma y no, pues no son alarmas reales, ¿no? Muchas veces de ellas en realidad son problemas nuestros, ¿no? Problemas técnicos, algún cable por ahí se salió, etcétera, ¿no? O si no, si todo lo nuestro está bien, ya vamos con el colega de anestesiología, ¿no? Entonces, por lo tanto, debe haber una adecuada información de la cirugía a realizarse por el cirujano, el método anestésico que se va a llevar a cabo por el anestesiólogo y los requerimientos para el registro neurofisiológico, ¿no? Los insumos que vamos a utilizar,
no lo sé, pues vamos a usar electrodos corkscrew, ¿no? Que acá la dicen vulgarmente, coloquialmente, sacacorchos, eh, los, este, los somatos, ¿no? Los discos para estimulación de somatos sensoriales, o si vamos a utilizar una barra, o si vamos a utilizar agujas subdérmicas para poder ver, para poder tener músculos clave para de acuerdo a la cirugía, ¿no? El nivel que se va a abordar, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser antes de la cirugía, ¿no? El secreto para una buena cirugía es un buen planeamiento prequirúrgico, definitivamente, ¿no? Siguiente, vamos. Y bueno, acá está pues la tabla que les mencionaba. Como pueden ver, vemos una tabla donde tenemos las drogas, los anestésicos versus los estudios que vamos a realizar en el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio, ¿no? Tenemos pues una barrita de CEPS, de BEPS, bueno, ahorita no nos interesa eso porque eso no es de columna, pero los transcraneales sí nos interesan. Y también hasta cierto punto los somatos sensoriales, ¿no? Sobre todo los MEPS, ¿no? Los potenciales motores. ¿Qué son MEPS? ¿No? Su potencial evocado motor en inglés. Para los que no entienden, no, están viendo esto por primera vez. Y está bien, ¿no? O sea, la idea de esta exposición, yo creo, es un poquito primero que se sepa que esto existe, ya sea que se van a dedicar o no se van a dedicar a esto. Segundo, bueno, pues si ya saben que existe, saber la importancia que tiene para que lo puedan pedir, para que lo puedan solicitar en los diversos hospitales o clínicas donde ustedes estén participando, trabajando, laborando. Y tercero, si es que realmente les gusta, están metidos en el ámbito de la neurofisiología, bueno, vean que este campo es también un campo bastante interesante, ¿no? Y que más allá del aporte económico, definitivamente pues nos da una satisfacción mucho más allá de lo que uno puede imaginar, ¿no? La satisfacción de haber entrado a sala y que nuestro paciente, pues después de haber dado algunas alertas tal vez, pues mueva las piernas y todo esté muy bien, pues no tiene precio, ¿no? Pero bueno, continuamos, ¿no? Vemos que acá que por ejemplo, los fármacos inhalatorios que vemos aquí, por ejemplo, el isoflurano, el enflurano, el alotano, todos estos son fármacos que pues interfieren con la respuesta tanto motora como somatosensorial, ¿no? En su latencia y en su amplitud. Que vemos ahí que dices yes, yes, o sea, sí, sí, sí interfiere, sí interfiere, sí interfiere. El óxido nítrico también, vemos que los barbitúricos también, el etomidate no, el propofol vemos que sí, y con el propofol es donde tenemos algunos problemas, ¿no? Yo recomiendo que antes de una cirugía, pues definitivamente, al trazar nuestra línea de base, y esto implica no solamente tener pues el basal de los potenciales, ¿no? Sino también el basal de todos los datos que tengamos a nuestro alrededor. Por ejemplo, la presión pico, ¿no? Hablamos con el anestesiólogo, les van a hacer una cirugía de columna, de cualquier tipo que sea, ya sea pues ortopédica, ¿no? O tal vez oncológica, un tumorcito, pero no sé, intrarraquídeo, no lo sé. Entonces, yo lo que tengo que saber es, en mi línea de base, cuánto de propofol está teniendo el paciente. ¿No? Que sabemos que, ¿qué cosa? Acá estamos viendo que va a interferir con nuestro registro. Entonces, yo ya sé que esta amplitud y esta latencia está teniendo el paciente con tanto de propofol, no sé, está con 2, 3.5, no sé, pero tiene eso. Entonces, si más adelante el anestesiólogo le sube a 4, 4.5, 5, no lo sé, definitivamente pues eso va a alterar mi línea de base, ¿no? Y eso es un problema que a veces se pasa a ir desapercibido, ¿no? Y eso he visto que pasa con algunos colegas, inclusive cuando hicimos el taller en AMLAR, justamente pues ahí vimos que algunos colegas que ya hacen monitoreo, pues no entendían eso, por qué bajan los potenciales en dados momentos. Y eso es porque no hay una buena comunicación, ¿no? O sea, esta parte que parece tonta, o puede parecer tonta, en realidad es fundamental, ¿no? La comunicación es muy, muy importante. Entonces, si ya hemos trazado nuestra línea de base con 3.5, 3, 2, no sé cuánto que le ha puesto de Propofol, porque ese es su protocolo, ¿no? Le va a poner el remifentanilo con el Propofol, ¿correcto? Eso lo sabemos todos. Entonces, bueno, sabemos que el remifentanilo no va a interferir, pero el Propofol sí.
Entonces, si está con tanto está con 5 remifentanilo, por ejemplo, y con 3, no sé, de propofol, y pasan 2 horas y de repente vemos que bajan los potenciales y mis cables, todo está normal, todo está correcto en la máquina, entonces, ¿qué significa eso? Que ya tengo que hablar con el anestesiólogo, ¿no? Y ver mi línea de base. ¿Cuánto tenía de presión pico? Ah, no, ha aumentado la presión pico, está luchando con el ventilador, está aumentado el PIP y por lo tanto el anestesiólogo tomó la decisión de subirle propofol. Lo cual no digo que esté bien o esté mal, ¿no? Ese es su manejo, yo no me voy a meter en eso. Yo lo que voy a hablar con él es acerca de la comunicación que debe tener conmigo, porque eso puede generarme un falso positivo. Yo le puedo mandar una alerta que no existe al colega, ¿no? Y eso es importante en el monitoreo, ¿no? Muy importante en cualquier monitoreo, en columna es sumamente importante. Entonces, aquí vemos pues esta tablita que, bueno, no voy a terminar de hablar todos los fármacos, pero quería pues comentarles sobre el propofol, porque lo van a ver bastante, los que hacen monitoreo vemos que utilizan bastante. En fin, continuamos porque también tenemos un tiempo limitado. Entonces, en la actualidad, pues pareciera incomprensible que todavía se solicite al anestesiólogo que despierte al paciente a mitad de una cirugía para cerciorarse de la función motora no esté afectada por el procedimiento quirúrgico, a pesar de que se puede realizar el monitoreo. Bueno, ahí, entre comillas, ¿no? Sí he tenido la oportunidad de hacer algunos test de despertar, ¿no? El wake up test. ¿Por qué? Generalmente a mí lo que me ha pasado, ¿no? Y también cuento un poco mi experiencia, es cuando es que acá al menos en Perú, quienes hacen este procedimiento, pues somos, pues, no sé, 4 o 5 gatos, ¿no? Entonces no nos damos abasto, no nos damos abasto para las cirugías que hay. Y a veces pasa, pues, que un colega te releva para otra cirugía, ha pasado. O está haciendo monitoreo remoto, del cual mi opinión, puedo estar equivocado, pero yo particularmente estoy en desacuerdo. No tienes total control como estar presencialmente, ¿no? Yo entiendo que en época de COVID se tuvo que tal vez implementar con mayor frecuencia, pero particularmente yo no estoy a favor del monitoreo remoto si me lo pregunto. Pero bueno, pasaba eso, ¿no? Y entonces entraba yo a una cirugía y todo era bajada de potencial, bajada de potencial, bajada de potencial. Y no hay una línea de base, ¿no? No hay una línea de base. ¿Qué hago? Tengo que despertarlo para crear una línea de base. Entonces, la línea de base, insisto, es fundamental en el monitoreo neurofisiológico de columna y de cualquiera en realidad. Pero ya que hablamos de columna, es muy, muy importante. Entonces, continuamos. Continuamos a ver siguiente. Hasta que demora. Bueno, estoy arrepentido de haberle puesto animaciones aquí. Bueno, acá lo que quería pues denotar era una diapositiva que decía médico fisiatra, cirujano y anestesiólogo, y donde los tres tenemos que estar de acuerdo, ¿no? O sea, es una diapositiva para recordar que la relación en la cirugía, el cirujano, con tanto el anestesiólogo como el médico fisiatra, es como la de una sinfonía, donde pues todos tenemos que tocar la misma canción, ¿no? Cada uno con su instrumento, pero todos pues alrededor y para el bienestar del paciente, ¿no? Entonces continuamos con la siguiente nomás. Bueno, existen diversos tipos de registros, ¿no? Que podemos tener, ¿no? Según el estímulo que nosotros mandemos al nervio periférico, ¿no? Generalmente, pues, utilizamos los nervios tibial posterior, peroné, ulnar o mediano, ¿no? Y dependiendo de dónde va a ser el estímulo, va a tener el registro o el potencial que se va a generar, ¿no? Pues sí, en este caso, pues no voy a hablar del cráneo, ¿no? Pero sí, bueno, podemos hablar de la médula espinal, de la raíz nerviosa, ¿no? Donde podemos tener potenciales evocados, pues, neuroespinales, ¿no? O neuroradiculares. Continuamos. El BIS también es una herramienta que se utiliza bastante, pues, en estas cirugías. Y bueno, pues nuestro corte generalmente es entre 40 y 60 de BIS, ¿no? Esta línea electroencefalográfica nos va a decir qué tan profunda está la anestesia. Ahora, a veces el BIS es un poco inexacto, ¿no? Entonces, lo que hago cuando tengo la oportunidad, dependiendo de la marca del equipo también, es hacerle un pequeño electroencefalograma al paciente, ¿no? Y ver el trazo vertical y multiplicarlo por 3.3. Entonces, de esa manera voy a tener un aproximado de mi BIS, ¿no? Digamos, me sale 12.2, ¿no? Lo multiplico por 3.3, me sale algo de 40, ¿no?
Entonces está dentro del rango, ¿no? Entre 40 y 60. Si está a menos de 40, no sé, 21, por ejemplo, pues la anestesia está muy profunda y no voy a tener pues buenos registros de potenciales. Y bueno, pues vimos que está en 84 el trazo, entonces, no, pues 84 el paciente ya se va a despertar, o tal vez ya se despertó. 52 está muy bien. Acá también acotar, ¿no? De esta guía, que la posición del paciente, ¿no? También es importante el posicionamiento del paciente, ¿no? Antes de que comience la cirugía, si vamos a mandar, pues por supuesto, potenciales motores, entonces, pues tengo que asegurar la boca, ¿no? Tengo que ponerle pues sus gasitas, ¿no? Un protector para que cuando mande el estímulo no se muerda la lengua, ¿no? O los labios, ¿no? O el carrillo, ¿no? Y también los ojos, ¿no? Hay que proteger los ojos porque va a estar varias horas en prono, entonces, pues la arteria oftálmica, pues presionada tanto tiempo, va a tener una isquemia por ahí, y bueno, pues hay pacientes que despiertan con amaurosis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el posicionamiento del paciente también. Actualmente hay mesas, ¿no? También adaptadas para estos procedimientos, pero no en todos los hospitales o clínicas las tienen. Y me dirán entonces, bueno, ¿y esto funciona, no funciona? Pues doctor, ¿cómo es su sensibilidad, su especificidad? ¿Cuánto de falso positivo, negativo tiene en cirugía de columna? Entonces, bueno, pues acá pueden ver, ¿no? He hecho mi tarea y pueden ver, pues, ¿no? Que depende del estudio, ¿no? Pues que es un estudio polimodal, les he dicho. Entonces, la modalidad del estudio, digamos, PES, tiene una sensibilidad entre 50 y 99. Ya hemos dicho lo que es PES, ¿no? PES es potencial evocado somatosensorial. Y su especificidad va a ser entre 27 y 98, falso negativo de 0,9 y falso positivo de 0,23. Entonces uno ve estos datos y dice, uy, ¿por qué lo pongo? Claro, ¿por qué? Porque sensibilidad 50-99, 50, estoy tirando una moneda al aire. 27 en especificidad, Dios mío. Pero sí pues tiene su valor, ¿no? Tiene su valor. Definitivamente no va a ser el estudio estrella de una cirugía de columna, ¿no es cierto? Pero sí va a ser pues un estudio importante, ¿no? De todas maneras. Lo que pasa es que los PES pues tienen una relación alta con la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? Entonces, si el paciente, pues, pues, por eso que también en la línea de base debemos tener la hemoglobina del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a perder sangre, ¿no? Entonces, si el paciente va perdiendo sangre, va pasando las horas, se va poniendo acidótico, ¿no es cierto? Pasa. Sobre todo en esas cirugías que son bastante largas, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues la sensibilidad y la especificidad puede caer, pues, drásticamente, ¿no? Drásticamente. No obstante, pues tienen su valor, ¿no? No es la estrella definitivamente en las cirugías de columna. No, pues acá los motores, ¿no? Tienen mayor importancia, incluso la electromiografía libre también para ver las raíces, pero también pues los ponemos, ¿no? Nos acompañan, ¿no? También me ayudan para descartar falsos positivos, ¿no? Porque también puede ser que vea que hay una inestabilidad hemodinámica en el paciente. Y los PES, ¿dónde van a tener mayores? Porque también me preguntan, entonces, ¿para qué lo pongo? Entonces, sí, bueno, no es la estrella, como les digo, pero pues en otras cirugías sí va a ser una estrella, ¿no? Por ejemplo, en cirugías pues, de aneurismas, ¿no? Cirugías vasculares, ahí sí va a brillar el PES. Acá no es que sea imprescindible. Los motores sí, y vemos que los motores pues tienen una sensibilidad alta, ¿no? Entre 81 y 100%, ¿no es cierto? Su especificidad va de 91 a 100, falso negativo 0 prácticamente, y falso positivo de 2 a 40. Esos son los datos que tenemos. Entonces, pues sí, claro, vemos que son su especificidad y su sensibilidad no cae tan dramáticamente, pero su falso positivo sí puede ser bastante alto. ¿Y por qué? Por todo lo que les he estado diciendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, discernirlo bien, porque lo que menos queremos pues es dar falsos positivos o falsos negativos. Sobre todo, claro, el falso negativo, o sea, que se nos pase, eso es terrible, ¿no? Después también tenemos la electromiografía, que tiene, pues, no tiene falso negativo ni positivo prácticamente, es en tiempo real, ¿no? La sensibilidad es 100 y la especificidad 90-96%. Continuamos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No sé cuántas personas están conectadas. A ver, no sé cuántas están conectadas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Doctor, vamos a Claro. dejar la pregunta Ok. para Tenemos el una final. pregunta, La pueden correcto. hacer mediante el chat, ya tenemos varias. Cuando usted termine la conferencia, la doctora pasará los comentarios y luego hablaremos de las. Ok. Todo bien, Ok, gracias. doctorita. Ok, perfecto. Tenemos tiempo para preguntas entonces. Genial. Bueno, entonces continuamos.
Continuamos, bueno, y aquí les pongo un glosario, sencillo, ¿no? De 4 términos, ¿no? Cuando hablo de PES, estoy hablando, ya les dije, de potenciales evocados somatosensoriales. Cuando hablo de MEPS o PEM, ¿no? En inglés o en español, potenciales evocados motores, T de transcranial y G de electroencefalograma, ¿no? Cuando me preguntan también, ¿y por qué estos potenciales no se pueden hacer de manera ambulatoria? Bueno, pues que, a ver, un estímulo eléctrico despierto, Dios mío, sería terrible, ¿no? Existen potenciales motores, pero de estimulación magnética, ¿no? En DONA o en 8. En 8 sobre todo tienen mejores resultados, son más específicos. Bueno, pasamos a lo siguiente. La cirugía de médula espinal, perdón, los protocolos que voy a hablar a continuación, pues son los protocolos de cirugías de médula espinales y cirugías de columna. ¿Qué protocolos vemos en cirugías de médula espinal? Bueno, pues vemos los MEPT, ya les expliqué qué cosas son los MEPT, la onda D, hasta de 10, nivel de 10, los PST, el mapeo de las columnas dorsales y el electroencefalograma, ¿para qué? Para ver profundidad de anestesia. En cirugía de columna también vemos pues los PMT, los PST, los mapeos de raíces y de tornillos pediculares y electroencefalograma. ¿Ok? Entonces vamos a lo siguiente. El equipo biomédico, ¿qué vamos a contar para nuestra cirugía de columna? Bueno, lo que nos dicen es de que pues contemos con una máquina con al menos 16 canales de registro, preferible que sean 32 y varios estimuladores integrados, al menos uno de alta potencia de 220 miliamperios, con posibilidad de producir pues trenes de estímulo para la estimulación eléctrica transcranial. Correcto, muy bien. Los estímulos, ¿qué son los estímulos, no? Bueno, son principios neurofisiológicos que seguramente ya los conocen, ¿no? Sabemos que existen 3 tipos de estímulos, ¿no? Eléctrico, sonoro y luminoso, ¿no? El más utilizado sin duda es el eléctrico, ¿no? Dependiendo de la localización en la cual apliquemos el estímulo, se van a obtener determinados registros para cirugías de columna, para verificar la función motora, utilizaremos la estimulación eléctrica, en este caso transcranial. En cirugías de columna. ¿Ok? Ok. Sigamos. ¿Qué fenómenos vamos a registrar? Vamos a registrar, pues, durante el proceso de monitoreo intraoperatorio, podemos ver, pues, de distintos tipos de electrodos de aguja, de superficie, y vamos a distinguir 2 tipos de fenómenos, ¿no? Un fenómeno que es el fenómeno provocado por nuestros estímulos, que son los potenciales evocados, y otro fenómeno que son los fenómenos espontáneos, ¿no? Que pueden ser descargas anormales del electromiograma. Ahora hay que distinguir entre estos fenómenos espontáneos que pueden ser por estímulo mecánico o descargas neurogénicas, ¿no? Una descarga neurogénica pues va a tener un ritmo, ¿no? En cambio, un estímulo mecánico, vamos a ver una pequeña descarguita por ahí que va y viene desordenada y desaparece, ¿no? Entonces, eso no es ninguna alarma. Siguiente, a ver cómo es esto. Bueno, técnicas de monitorización, entonces. Técnicas de monitorización. ¿Estoy con tiempo? Sí, estoy con tiempo. 7:38, perfecto. Ok, entonces potenciales evocados motores transcraniales, es para ver los potenciales motores, para ver qué cosa es la vía corticoespinal, ¿no? El hasta anterior, vías largas motores a cualquier nivel. Estos están indicados en cirugías que pongan, no, esto está mal. No, claro, en la corteza motora de los cordones motores de la médula o cualquier parte de la vía entre ambos lugares. Sí, está bien, perdón. Sí, claro, aquí vamos a ver, pues, en las cirugías de columna vamos a verificar que tengamos, pues, ¿no? Nuestra vía córtico-espinal indemne, ¿no? Y vamos a tener, pues, estímulos, vamos a tener trenes de estímulo. En este caso, en el caso de los potenciales bloqueados motores transcraneales, nosotros, a diferencia de las técnicas de mapeo, es un estímulo repetitivo. Entonces vamos a dar un tren de estímulo, ¿no? Generalmente entre 3, 4, 5 estímulos y vamos a tener una respuesta, ¿no? Esta respuesta, pues, vamos a tenerla al inicio, vamos a compararlo en diferentes momentos de la cirugía. ¿Para qué? Para poder pues, ver si hay alguna bajada de potencial, sobre todo en qué momento, en los pasos críticos de cada cirugía. ¿Qué pros y contras vamos a tener? Bueno, pues son muy sensibles a la valoración son muy sensibles en la valoración de la función motora, como hemos visto ya en la tabla anterior, y en conjunción con la onda D es imprescindible para poder predecir el pronóstico de una cirugía intramedular. Entonces, claro, tener onda D más el potencial motor, pues es definitivamente una cirugía intramedular es indispensable, ¿no? Para poder ver también no solamente el pronóstico, sino pues evitar el daño, ¿no? En estos pacientes. Sin embargo, son muy susceptibles a pequeños cambios en la anestesia también, y especialmente gracias a los genos y las agentes musculares. Con eso ya lo hemos visto también al inicio, ¿no? Sigamos. Continuamos.
Por otro lado, un estímulo único es incapaz de producirlos, como ya les dije, por lo que necesitamos un tren de estímulo, lo que produce un cierto movimiento en el paciente, y esto por eso hay que avisarle a nuestro coleguita que está operando. Entonces vamos a decirle, vamos a preguntarle, ¿no? Si podemos dar un estímulo, si en este paso quirúrgico puede estimular. ¿Por qué? Porque voy a moverlo, y voy a moverlo en ciertos momentos puede generar un grave problema, ¿no? Es siempre comunicación, ¿no? Comunicación con el colega que también está operando. Muy importante, en principio estarían contraindicados en cirugía supratentorial. Ah, ya, pero bueno, aquí no estamos viendo eso. No valoran problemas en la parte sensitiva ascendente y son, al igual que los PES, de muy escaso, no lo valoran en la valoración de raíces. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo qué cosa, el asta anterior. No vamos a ver raíces. Para ver raíces, quedamos a ver la electromiografía. Aquí estamos viendo solamente asta anterior. Siguiente. Bueno, y la onda D, ¿no? ¿Qué es la onda D? Bueno, es la onda viajera, ¿no? Que también valora la vía córtico-espinal, y que vamos a ver, mejor dicho, en cuándo se va a indicar en cirugías intramedulares, ¿no? Que ponga en riesgo la columna motora. Pros y contras. Bueno, es la onda viajera, como les vengo diciendo, y es la manera más fiable de monitorizar la vía motora espinal, no lo digo yo, está en las guías de práctica clínica, que esto lo he sacado de la guía española de cirugías de monitoreo de cirugía de columna. No necesita un tren de estímulo para su producción, por lo que no producimos movimiento en el paciente. Y, y hay que tener en cuenta que por debajo de la T10 aproximadamente ya no es posible obtenerla, porque no hay suficientes axones como para poder registrar esta onda viajera. Y junto con los potenciales motores nos va a dar pronóstico para evitar pues daños en los pacientes. Entonces, este estudio pues en cirugías intramedulares es pues imprescindible, ¿no? Prescindible. La electromiografía sí ve raíces, ¿no? ¿Qué va a valorar el daño en las raíces o nervios específicos? Está indicado cuando bueno, hay cirugías que pongan en riesgo las raíces medulares o el nervio periférico, como las cirugías lumbares, ¿no? También aparte, ¿no? También en otro tipo de cirugías como cirugías faciales, ¿no? Pero aquí, pues, que estamos viendo columna, pues sí, es junto con el potencial motor, es el segundo estudio más importante en cirugías de columna, ¿no? Pros y contras, es una técnica sencilla y única en algunos casos. Por ejemplo, cuando hay cirugías de milomeningocele, ahí sí, pues, ¿no? Porque estamos viendo cono, estamos viendo cola de caballo, caudequina. Entonces, ahí sí la electromiografía, pues, es el as de la cirugía, ¿no? Detecta la presencia de descargas neurotónicas, pero su especificidad y sensibilidad pues, puede ser limitada, ya que una sección del nervio no necesariamente produce descargas de ningún tipo en los músculos dianas. Y eso tiene que entenderlo pues, el colega cirujano, ¿no? Es otro principio neurofisiológico básico, ¿no? Un músculo no recibe inervación de una sola raíz, de un solo nervio. Y un solo nervio no va a un solo músculo, ¿no? Eso es importante saberlo. Entonces vamos, siguiente. Continuamos con las técnicas neurofisiológicas. Entonces se utilizan varias técnicas, como hemos visto, ¿no? Los potenciales evocados somatosensoriales, potenciales evocados motores, electromiografía. Ese es el kit básico, yo diría, ¿no? Para las cirugías de columna. Sigamos. En cuanto a los potenciales evocados somatosensoriales, pues en cirugías de columna, pues nos dan una información sobre la integridad, la vía sensitiva, del nervio periférico, de los cordones posteriores, de la médula espinal, y bueno, la corteza cerebral sensitiva. Para su obtención se estimula el nervio periférico, por ejemplo, mediano, por ejemplo, no sé, cubital. Si estamos hablando de miembros superiores, estamos hablando de la derivada 1020 CTC4, ¿no? O también puede ser, pues, el miembro inferior, entonces ahí vemos la derivada, pues, en el 1020 CZ, FPZ, ¿no? Que es vertical. Y pues ahí podemos ver, pues, no sé, el nervio tibial posterior, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante en estas cirugías. Para su obtención se estimula, pues, un nervio periférico y se registran las respuestas en diferentes puntos hasta a lo largo de la vía. Como podemos ver, es un sistema de promediaciones, como estamos viendo ahí, ¿no? Es un sistema de promediaciones, que, bueno, va a depender, ¿no? De qué es lo que yo estoy estimulando, como han visto, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente gráfico, y vemos, pues, digamos, una cirugía, bueno, pues puede ser cervical, por ejemplo, ¿no? De columna cervical, y podemos ver que, pues, vamos a obtener, necesitamos, pues, la obtención del registro del nervio mediano, ¿no? Entonces, mandamos un estímulo, ¿no? Que va de la corteza, área de la mano, vía sensorial, lemnisco medial, núcleo dorsal, columna dorsal, perdón, de la médula, y eso va al nervio mediano, y eso va a repercutir, pues, en el retorno de la vía para yo obtener por medio de un estímulo repetitivo de promediaciones para poder ver su latencia y su amplitud, ¿no?
hay que ver que la latencia se conserve y la amplitud continúe durante lo largo de la cirugía. Pero, insisto, no es en este caso, en este tipo de cirugías, no es pues definitivamente el estudio estrella, ¿no?, de la cirugía. Tanto la elección del nervio y el lugar de estimulación como el de los lugares de registro vienen determinados por el nivel de la cirugía. Entonces nosotros al momento de hacer nuestros protocolos, pues nosotros vamos a determinar dónde vamos a poner, en qué parte de la caja vamos a poner determinados electrodos para poder tener los registros que yo deseo, ¿no? Existen, pues, como saben, normas internacionales, ¿no? Por ejemplo, los colores rojo y azul, ¿no? Rojo derecho, azul izquierdo, ¿no? Generalmente al momento de hacer estos registros, al momento de hacer la implementación en el paciente, vamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿no? Pero no es que sea obligatorio, ¿no? Si quieren cambiarlos, la máquina les da la opción de cambiarlos a su voluntad, pero eso sí, no se vayan a confundir, ¿no? Siguiente, bueno, habitualmente se aceptan pues como señales de alarma tanto la disminución de la amplitud mayor del 50% como el aumento de la latencia mayor al 10% respecto a las respuestas basales. Insisto, respuestas basales. Entonces acá la línea de base pues es importante. Acá tenemos un protocolo donde podemos ver pues que tenemos FPZ, CZ, PB, ¿no? Vemos que también hay vasto medial, tibial anterior, ¿no? O sea, es una cirugía de ALUX, entonces es una cirugía de miembro inferior, ¿no? Probablemente van a hacer alguna, no sé, una caja intersomática, L4, L5, ¿no? Lo que puedo suponer en esta gráfica. Entonces vamos a lo siguiente. Los potenciales vacomotores nos dan información sobre la integridad de la vía motora, ya que mediante la estimulación eléctrica transcranial, ya me faltan 10 minutos, se puede producir la despolarización de las neuronas corticoespinales y los impulsos descendentes se pueden registrar tanto en la médula espinal como en los músculos de las extremidades. Efectivamente, vamos a ver que este es un registro que, como ya les dije antes, es un registro que se hace en un tren de estímulo, ¿no? Este tren de estímulo, vamos a ver la vía corticoespinal y vamos a tener, pues, a producir esta despolarización en estas neuronas corticoespinales y los impulsos pues descendentes se van a ir registrando, ¿no? Tanto en la médula como en el músculo. Entonces vamos a tener estos registros y bueno, pues ahí tenemos por ejemplo nuestra línea de base en el gráfico, unas ondas polifásicas y vemos pues, ¿no? Que bueno, ha ido avanzando la cirugía, ¿no? Vemos que hay una línea abajito que es la línea de base y tiene que coincidir con lo más posible con el registro actual, ¿no? Y esto se va a dar momento a momento en los pasos críticos, sobre todo de la cirugía. En cuanto a las técnicas de mapeo, muy rápido, porque en realidad no es, la ponencia no es de mapeo, ¿no? Es de monitoreo, pero también voy a acotar algo. Va a valorar pues la continuidad del nervio, también se usa una identificación para identificar estructuras, está indicado pues en cirugías de nervio periférico, y cuando hay dudas diagnósticas, pros y contras, bueno, los mapeos pues no son monitoreos, son técnicas de complementación. La onda D es un registro directo de la función del haz corticoespinal y es relativamente insensible a la anestesia, ¿no? Sin embargo, para su obtención es imprescindible la introducción pues, de estos electrodos epidurales y de cierto grado de relajación muscular. No identifica el lado de la afectación, no se puede obtener el nivel lumbar, eso sí, es bueno saberlo. Se han descrito cambios en la onda D en cirugías de escoliosis que no han seguido de cambios clínicos por otro lado, por eso que deben ir acompañados también, por supuesto, de los potenciales motores, ¿no? Entonces, tenemos que los déficits de la onda D mayores al 50% y también con pérdida de potencial motor, sabemos que, pues, desgraciadamente el pronóstico es malo, pues, ¿no? Eso genera, en la mayoría de casos, déficits permanentes. Cuando es entre 30 y 50, con pérdida de potencial motor, nos implica que puede ser un déficit transitorio. Y menor de 30 a 50, y un potencial motor estable, no va a haber déficit. Esta diapositiva tuve el grato honor que me lo pasara mi colega Iliana, y bueno, pues me estaba comentando que esto es de McDonald's, y bueno, efectivamente leo que ahí dice McDonald's, sobre los últimos criterios, ¿no? De alerta, ¿no? En el caso de monitoreo de cirugías intramedulares y extramedulares, y vemos pues que los últimos estudios pues mencionan que el criterio de alerta es de una pérdida mayor al 50% de la onda D, ¿no?
y un criterio en el músculo, en el potencial motor, un déficit motor entre el 80, mayor a 80% y mayor a 100%, ¿no? Y cuánto si va a haber un mayor requerimiento supermaximal de estimulación o si requiere una adherencia de un método de reporte, ¿no? Solo vamos a hablar con la doctora Ileana mejor, terminando la ponencia. En el caso del mapeo, vemos que las estimulaciones de tornillos, cuando su estimulación es simple en la columna lumbar, tiene algunas limitaciones. Mayor a 15 miliamperios, del 98% de los tornillos lumbares están bien puestos y antes es un estímulo de trayecto pedicular generalmente. Bueno, sigamos. En columnas torácicas es diferente, ¿no? Porque la sonda monopolar se va a poner sobre la cara medial del trayecto pedicular y bueno, pues vamos a poner la sonda entre 4 y 5 tornillos y vamos a ver el registro de los músculos de las piernas, ¿no? Ahora, esto yo lo he resumido de esta manera porque eso es lo que dice en las guías, pero mejor creo que una manera de poder verlo de una manera más metódica, de una manera más fácil de entender es una tabla, ¿no? Entonces, esta tabla es de mi autoría sobre la electromiografía estimulada y vemos que los estímulos lumbares son únicos, los estímulos torácicos son de multipulsos, los canales a partir de 3.6 son seguros, o sea, voy subiendo, ¿no? Hasta 3.5 no tengo nada, después de 3.5 en 3.6 significa que, bueno, es seguro, puede continuar la cirugía. Lo mismo en el tornillo, pero no es lo mismo un tornillo lumbar que uno torácico, ¿no? Entonces voy subiendo hasta llegar a 12.5, mayor a 12.5 es seguro, aunque yo continúo hasta 15 en realidad, para estar bien seguro. Y torácico, hasta mayores a 10.5 es seguro continuar, ¿no? Me faltan 8 minutos, creo que sí la hago. Como ya queda dicho, uno de los mecanismos de la lesión más importante en la cirugía de columna es la isquemia espinal, que puede provocar la pérdida de los potenciales motores en unos 2 minutos. Aún así, tenemos un cierto margen de actuación, ya que el infarto no comienza hasta más o menos 10 minutos. En el caso del registro de la onda D, el criterio de alarma es la disminución de la amplitud del potencial de más del 50%, y en el caso del registro muscular, el aumento brusco del umbral de estimulación mayor del 50% o la desaparición de la respuesta. Y en el caso de la electromiografía, que bueno, pues una técnica que permite, pues sabemos visualizar y escuchar durante todo el procedimiento quirúrgico. Algunos cirujanos no les gusta escuchar, y hay otros que sí, que más bien me lo piden, ¿no? Por ejemplo, en cirugías, ahora que están en boga las cirugías endoscópicas, me piden bastante escucharlo, ¿no? Y me parece correcto, ¿no? Porque también, mientras más feedback sensorial tengamos, pues mejor para el que monitorea, ¿no? Porque no solamente lo estoy viendo, lo estoy escuchando. Entonces me parece pues que sí es importante escuchar al momento de monitorizar. No todos lo hacen, pero sí, yo sí lo hago y me parece importante, ¿no? La actividad eléctrica muscular espontánea vamos viendo, pues, visualizar, escuchar durante todo el procedimiento, de ser posible esta actividad eléctrica espontánea que se da en la electromiografía y que se puede producir, y que puede producir en los estímulos inervados por raíces consideradas en riesgo. Claro, entonces vemos y escuchamos, ¿no? Las raíces que estamos estudiando para ver si hay alguna descarga neurogénica, ¿no? En los momentos clave, sobre todo, ¿no? En las maniobras que implican irritación de la raíz, como isquemia, manipulación, irrigación o compresión o tracción de las mismas, que generan pues una serie de potenciales de unidad motora irregulares que pueden durar hasta varios segundos de duración, que son las descargas neurogénicas, neurotónicas, como conocemos, en estos músculos, por lo que el cirujano debe detener toda manipulación y esperar la desaparición de estas descargas. Bueno, pues a veces lo hacen, a veces no. Yo cumplo con avisar, ¿no? Yo cumplo con avisar y bueno, tampoco no voy a atar al colega, ¿no? Se le avisa, se escribe en el momento, se le explican los riesgos y ya, bueno, él toma la decisión. Pero sí, debe haber comunicación. Si nosotros tenemos una descarga, que sabemos que no es un estímulo mecánico cualquiera, que dura varios segundos, que tiene cierto ritmo, es una descarga neurotónica que está continuando, ya han pasado 5 segundos y sigue, bueno, hay que alertarlo, ¿no? Así se molesta el colega, qué pena, ¿no? Pero me han llamado para eso, ¿no? Y lógicamente, pues previo a todo procedimiento, la estandarización, ¿no? La estandarización es clave, ¿no? Nuestro protocolo que vamos a hacer, ya sabemos qué cirugía va a ser, los pasos críticos que vamos a tener. Entonces, sé que tengo que tener, pues, la mano también para poder ver, evitar dar falsos positivos. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, pues, estamos operando no sé, la lumbar. ¿Por qué le pongo una en la mano, no? Si no van a
a operar la mano. Pero sí, claro, ¿por qué? Porque si baja la mano, que no se está operando, entonces, ¿qué significa? De que probablemente sea un falso positivo, ¿no? Si no están operando la mano, ¿por qué baja la mano? Entonces, por eso lo ponemos, ¿no? Y también, pues, tener un registro superior e inferior, por lo menos, ¿no? Van a operar, no sé, la L4, entonces también pongo, si puedo, algún músculo referente del L2, van a operar la L2, pongo la D12, ¿no? Pongo un abdominal inferior. Para estar tranquilos, estamos tranquilos todos, entonces todos vamos a estar tranquilos cuando acabe la cirugía y todo por el bien del paciente, ¿no? Y ya para terminar, como complicaciones, porque por supuesto que hay complicaciones, y que no haya tenido, yo creo que es porque no hace. La estimulación eléctrica transcranial no está exenta pues, de efectos secundarios, ¿no? Entre los que se encuentran la laceración lingual labial o lo que es más grave del mismo tubo de intubación orotraqueal, la fractura mandibular, puede haber crisis convulsivas intraquirúrgicas, alteraciones cardiovasculares como las arritmias cardíacas o las quemaduras, en los lugares donde se encuentran los electrodos, como por ejemplo quemaduras de scalp, entre otros como daño en el campo quirúrgico debido al movimiento inducido por la estimulación. Se considera contraindicación absoluta la hipertensión intracraneal, las válvulas o los marcapasos cardíacos y contraindicación relativa pues la epilepsia. Sin embargo, pues la complicación más importante efectivamente es el falso que les dije, falso negativo, ¿no? Y bueno, también positivo, pero sobre todo el falso negativo, que se nos pase, ¿no? Qué terrible haberlo visto y no haberlo dicho en el momento y que se nos pase y el paciente después lo va a vivir capaz toda su vida. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar concentrados, tenemos que estar ahí en la cirugía, ¿no? Sobre todo los primeros, los falsos negativos, ¿por qué? Porque tendrían consecuencias terribles, pues, ¿no? Para el paciente, ya que no se ha detectado el daño y se ha proseguido con la cirugía. Bueno, eso es lo que he tratado de compartir con ustedes, son 7:57, entonces creo que he dado con el tiempo y creo que ahora procedemos, ¿no es cierto? A las preguntas, espero que todo haya quedado claro y si no, ahora lo vamos a aclarar. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés. Excelente exposición. Ahora le vamos a dar paso a la doctora Ileana Escobar con los comentarios, pero antes de todo quisiera agradecer al doctor Edgar Gómez por su gran trabajo en la coordinación de estas charlas, que es el presidente del subcomité de electrodiagnóstico para ANLAR. Doctora Ileana, los micrófonos son suyos para iniciar los comentarios. Ok, gracias, doctora. Bueno, algunas cosas, algunos comentarios sobre la anestesia. En general, había algunos trabajos que indicaban que podías utilizar una anestesia balanceada. De hecho, bueno, en Venezuela cuando arrancamos todo esto por temas de crisis y escasez, se llegaban a utilizar algunos gases combinados con la anestesia total intravenosa. El problema de esto es que si el paciente tiene un déficit neurológico ya y ustedes no consiguen un M5 de fuerza, sino de ahí para abajo un M3, por ejemplo, va a ser muy difícil que ustedes logren sacar un potencial evocado motor con gases metidos allí. Entonces, realmente lo que uno va a recomendar siempre es una anestesia total endovenosa y de hecho la mayoría de los estudios reportan que deberías utilizar un MAC, o sea, la dosis de estos gases inhalatorios que tendría que ser debajo de 0,4 o 0,3. Entonces muchos anestesistas dicen, ¿para qué voy a utilizar una dosis tan baja? Prefiero dejarlo solamente con una anestesia intravenosa. Otro comentario es que la dexmetomidina es un alfa-2 agonista que cuando se utiliza en una dosis mayor a 0,3 microgramos por kilo por cuánto, por hora, creo que es la dosis, más de 0,3 en general nos va a ir aumentando el umbral de estimulación. Entonces, ¿qué pasa? Que en una cirugía, que va a ser una cirugía larga, que puede durar, por ejemplo, más de 2, 3 horas, entonces nosotros vamos a tener que ir cada 2 horas, es lo que decía alguno de los artículos,
tendríamos que ir incrementando la cantidad de milivoltios, miliamperes que le vamos a poner a ese paciente para que nos dé la misma amplitud del potencial evocado motor. E inclusive podría alterar también la respuesta de la electromiografía espontánea que estamos eh, evaluando. Otra cosa que han estado utilizando últimamente para manejo del dolor y todo intraoperatorio es el sulfato de magnesio. Entonces acá, bueno, en la clínica donde trabajo hemos utilizado, o sea, lo hemos visto cuando ponen esa dosis de ataque y una infusión durante la cirugía versus colocarlo al final. Entonces la verdad es que es bien diferente porque trabajamos mucho mejor cuando el sulfato de magnesio se pone al final. Y la verdad es que no va a modificar resultados con respecto al manejo del dolor para el anestesista, para el paciente, pero para nosotros sí es bien importante porque las amplitudes son mejores si no tenemos el sulfato de magnesio metido. Así que cuando les cueste también conseguir los registros, pregunten si tiene dexmetomidina, si tiene sulfato de magnesio, si tiene todavía relajante y si no pueden hacer el TOF, el tren de 4 para saber si ese relajante está. Pregunten cuál se utilizó, si es uno de corta duración o uno de larga duración. En general, el otro que quería comentar era sobre la ketamina. La ketamina nos puede ayudar cuando se usan en unas dosis bajas o dosis analgésicas, porque de hecho nos facilitan la obtención de los potenciales evocados motores. Lo que se vuelve loco es el electroencefalograma, ¿ya? Porque podemos tener un electroencéfalo bien activo, después un poco más aplanado, ¿ok? Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Y es importante que el anestesista nos notifique cuando coloca la ketamina, porque nosotros podremos interpretarlo como que, oh, hubo una mejora de los potenciales y entonces dar una falsa noticia positiva para el cirujano. Si ellos están haciendo una descompresión, le ponen ketamina y nosotros decimos, ah, ya, wow, mejoró la respuesta y resulta que era producto de un medicamento que es la ketamina. Por allí, cuando se hablaba sobre la estimulación de los tornillos, la estimulación de los tornillos, cuál va a ser el número mágico? El número mágico de hasta cuánto lo voy a estimular y cuánto está bien o cuánto está mal, eso va a depender de la carga total. La carga total es, si yo, por ejemplo, tengo, acuérdense de una fórmula de intensidad y la duración. Entonces, si ustedes están guiándose por un trabajo, ¿verdad? Que dice es hasta 10 miliamperes cuando estamos estimulando los tornillos lumbares. Entonces tienes que saber cuál es la intensidad, uno, a la cual se está estimulando, pero también cuál es la duración del pulso. ¿Ok? Y si usaron trenes o no, y cuál es la frecuencia con la que se está estimulando. Porque no es lo mismo que yo estimule 10 miliamperes con una duración de pulso de 100 o de 200 milisegundos. Eso también vale para los criterios que se utilizan para los potenciales evocados motores y para los tornillos torácicos. Los tornillos torácicos básicamente lo que quieren saber con la estimulación con tren que se hace es si están dentro del canal y dentro de la respuesta que se espera es ver en las extremidades inferiores, como lo dijo el doctor, que es en la médula. Hay algunos estudios que decían que podías registrar lo de los músculos intercostales. Recuerdo que hace muchos años salió uno que hizo la doctora Gemma de Blas, donde lo hacían en los cochinos, donde le colocaba en los músculos intercostales y hacían esos estímulos y mostraban un potencial. La verdad es que a mí se me hacía bastante difícil poderlo registrar y la mayoría, la colocación de los electrodos en los músculos intercostales lo hacíamos ya una vez que el paciente estuviese posicionado para no generar más daño, porque colocar la aguja ahí en pacientes que muchas veces son delgados, por ejemplo en la escoliosis, puedes pinchar y causar que salga con un tubo, por ejemplo, de tórax. Entonces, uno, son músculos muy chicos que te van a generar potenciales
que no son como tan fidedignos, ¿ok? Y que muchas veces se mete el registro de las derivaciones cardíacas. Bueno, eso con respecto a los somatosensitivos, no solamente dependen del nivel, sino también de la posición del paciente. Si tienes un paciente que va a ir boca abajo en posición como de Superman, te interesa saber el nervio cubital. Si es un paciente que va boca arriba con el cuello estirado, buscamos el nervio mediano que tiene mayor afluencia de varias raíces. Em, y si es, por ejemplo, una de estas transoas, también nos interesa saber rama sensitiva del nervio femoral, entonces ahí vemos el safeno. Y por último, comentar sobre la onda D, que bueno, lamentablemente la onda D no es una panacea y tiene también sus limitaciones. Por ejemplo, si se van a encontrar con un tumor que es muy grande o un paciente que tiene un déficit significativo, eh, también un paciente que tiene un antecedente de radioterapia, es posible que ni siquiera sea monitorizable la onda D. ¿Ok? Así que eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Ileana. Ahí quería contar también en el tema de estimulación de canal y tornillo, también la comunicación, ¿no? Que tenemos que tener con los cirujanos, porque a veces pasa que el cirujano pues no pone donde tendría que poner, ¿no? Pone en canal en lugar de poner en tornillo, y sabemos pues que en canal el estímulo es menor, ¿no? Y podemos lesionar al paciente, ¿no? Entonces siempre la comunicación tenemos que tenerla presente en el momento de la estimulación, de la electromiografía estimulada, ¿no? Claro, y si tienes una respuesta que no debería aparecer ninguna respuesta, que eso sería lo normal cuando estimulan un tornillo, entonces cotejarlo, avisarlo, ¿verdad? Ellos lo deben revisar con el intensificador, con rayos X, y realizar inmediatamente los potenciales evocados motores, solicitar el permiso para poder hacer los potenciales evocados motores y ver si se relaciona con alguna alarma en otra modalidad de estudio también. Correcto. Muy bien, gracias, Liliana. Gracias por tu intervención, muy importante. La experiencia también es muy importante en este tipo de estudios. No sé si podemos responder tal vez preguntas. Sí, vamos a pasar a las preguntas, doctor. La primera pregunta tenemos aquí, la hace el doctor Mungia y dice, con equipos de neuromonitoreo intraoperatorio, ¿se puede hacer estudios de electromiografía y velocidad de conducción ambulatoria y viceversa? ¿Se escuchó? Hello. Sí, sí, Sí. sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, hay otra pregunta en la cual la hace el doctor Joael da Silva. Dice, buenas noches, ¿qué tipo de estimulación utilizaría para tornillos pendiculares de tórax y de nivel lumbar? ¿Simples, trenes? ¿Prefiere alguno de ellos en particular? ¿Y qué umbral de amplitud maneja para notificar al cirujano como patológico? ¿Y cuál es la normalidad de ambos niveles? Son varias preguntas al mismo tiempo. Si quiere, se las repito, doctor. O sea, son la estimulación a utilizar en tornillos pendiculares de tórax y lumbares. De tórax Sí. son estímulos multipulsos y lumbares son estímulos únicos. Ok. Y si prefiere uno de ellos en particular, Si prefiero alguno, no, no. O sea, yo me guío en lo que está descrito después en las guías, ¿no? Que es lo que nos están mencionando, que es lo que nos ayuda, ¿no? En este caso, el estímulo lumbar debe ser único y torácico multipulsos. perfecto. ¿Y cuándo notificar al cirujano como patológico? ¿Y cuándo y cuál es la normalidad de ambos niveles? Vamos poco a poco, ¿no? Al momento de hacer estos estímulos, ¿no? Si comenzamos a tener alguna respuesta mientras vamos subiendo, pues, pues hay que notificarlo, ¿no? No sé Perfecto. si, Liliana, si algo quieres acotar también. Sí, mira, por ejemplo, en el estudio
multipulso para los, ¿cómo se llama? Para los tornillos torácicos se puede revisar el trabajo del doctor Calancy, Calancier, se escribe con C. Y él proponía que utilizáramos trenes para estimular los tornillos, ¿ok? Entonces, ahí se utiliza uno de 4x2, ¿ok? Un tren de 4x2 y una duración de pulso de 200, ¿ok? Y el límite es 10 miliamperes. Entonces, claro, generalmente tú no llegas hasta tan bajito, ¿ok? No llegas tan bajo a, em, perdón, son 7, disculpen, 7. Entonces, generalmente uno lo hace un estímulo bastante más alto, la intensidad. em, Generalmente yo estimulo por encima de 20 miliamperes, ¿ok? Y entonces avisamos si ocurre, por ejemplo, que la intensidad, el umbral tenga una respuesta, estimulas el tornillo y tengas una respuesta de 20 y vas bajando, por ejemplo, porque aparece la respuesta y vas bajando la intensidad 15, 14, 13, 12, hasta ver que desaparezca la respuesta. Entonces, ese es el umbral del tornillo. Mira, la respuesta desapareció con 10. Entonces, tu umbral es 10. Entonces, allí ellos lo revisan. Por ejemplo, en la escoliosis sucede que muchos pedículos son hipoplásicos, no todos son los pedículos iguales, ni siquiera el derecho con el izquierdo, ni la de arriba con la de abajo. Entonces, hay veces que ni siquiera pueden poner un tornillo ahí. Entonces, también depende del mismo tamaño del pedículo. Inclusive tú puedes hacer un limiar, o sea, buscar un umbral de cada pedículo estimulando en la lámina, donde en la lámina se supone que ahí no debería haber respuesta, ¿ok? Y si tú estimulas en el hueso, que es en la lámina, ¿verdad? La vértebra de ese tornillo eh, que tú quieres probar, vas a ir disminuyendo hasta, o sea, empiezas alto y vas disminuyendo hasta que em, deje de aparecer esa respuesta y lo vas a cotejar con estos valores normales. Gracias, Ah, Liliana. bien. Pero no es un poco bajo lo que recomienda, me dices, este colega. Me parece un poco Sí, bajo el esfuerzo, son bastante bajos los valores. Uno generalmente utiliza mucho más alto de eso. O sea, yo estimulo por encima de 20, 25 más o menos, a veces hasta 30 ¿no? miliamperes y ya un tornillo que esté por debajo, mira, de 12, de 13 miliamperes, ya es como lo que siempre vamos a revisar. ¿Y por qué Ya llegamos recomienda abajo. un impulso tan bajo el colega? No he revisado esa revisión, la verdad. Es cuando lo haces con los trenes, dependiendo del pulso que tú utilices. Por 200 está ejemplo, utilizando, ¿no? De con pulso. 200, 4x2, sí, o Ok. si usas 4x3 o 4x4, depende de la carga que le vas a poner. Ujú. Interesante. Bueno, tenemos otra pregunta. La doctora Acevedo quería saber si tiene experiencia con el uso de dexmedetomidina y en el caso de usarla en combinación con cuál anestésico y cuándo recomiendan utilizar esta sustancia en cirugía. La medetomidina. Ajá, exacto, doctor. Sí, esa es la que hablamos antes, Ah, ok. que es el mismo precede, que el nombre de 0,3 hacia abajo, o no usarlo, preferible. Sí, sí, definitivamente. Para los que no saben, es un fármaco que es un agonista selectivo del receptor alfa 2, ¿no? Pero sí, nos complica bastante en el monitoreo. Y en el caso de la ketamina, en la ketamina siempre, es que en monitoreo todo tiene que ver, como les repito, bastante comunicación, ¿no? Efectivamente, si el anestesiólogo en este caso por el contrario, ¿no? Del usual, está utilizando un fármaco que me va a ayudar para ver los potenciales y pues yo puedo dar una falsa alegría, como dice la doctora, ¿no? No me ha pasado, la verdad no he tenido esa experiencia, no, acá los anestesiólogos no acostumbran, menos mal, utilizar estos fármacos. Eh,
pero claro, si es que si los utilizan, pues tenemos que tener comunicación, ¿no? Perfecto. Otra pregunta, en cirugía de nivel tórax, ¿incluyen músculos abdominales, intercostales en la electromiografía? Es una muy buena pregunta. Me parece que en lo último que estaban hablando en España, Ileana, no sé qué opinas tú, y también por lo que te escuché, ya no están recomendando utilizar los músculos intercostales, ¿no? Y abdominales. Yo lo sigo utilizando, la verdad, sí es cierto, el EKG interfiere, pero sí me siento que me da información en el momento de el momento de... Lo que pasa es que acá en Perú no sé muy bien cómo estar allá en Chile, y en España también, pero las cirugías ortopédicas pues no encuentro un adjetivo, ¿no? Son monstruosas, tienen unos ángulos de coping impresionantes, que yo creo que en otros países no se atreverían a tocarlos, ¿no? Entonces yo trato de tener mayor información y siento que sí me apoyo, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿qué opinas o qué es lo que tú nos puedes aportar al respecto? La verdad depende del cirujano, porque yo he tratado de colocar los abdominales, inclusive abdominal superior y abdominal inferior, así como encima del ombligo y debajo del ombligo. No tiene como, digamos, la posibilidad de decir si estimulas el tornillo de T6 y te sale positivo, estimulas el T7 y te sale positivo. O sea, no puedes asignarlo a un miotoma, ¿ya? Es una limitante. Segundo, muchas veces quedan como atravesados en el campo donde ellos están viendo con el intensificador, y entonces no les gusta tampoco que tú estés colocando los electrodos allí. Entonces, la verdad, la mayoría de las veces no los ocupo. Ocupo desde el psoas ilíaco, el aductor, vasto, de ahí hacia abajo. Ok, Bueno, la última este, pregunta, ay, perdón, ok, doctor, diga. sí, 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 no, muy interesante, porque es una pregunta muy interesante la que se ha hecho, ¿no? Pero, o sea, el momento que tú has puesto en abdominales, pues te ha interferido con el arco en C, con el amplificador, porque se puede, pues, subir un poco el cable, ¿no? Direccionarlo. ¿Te ha generado problemas? Sí, porque a veces quedan como cerca de donde está el pedículo, entonces como que, ay, no lo puedo ver justo porque está tu cable ahí. Entonces, Ah, ok. bueno, he tenido que meterme debajo de todo eso, sacarlo. De la mesa, sí, 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 sí me Sí. ha pasado. Gracias, Liliana. Bueno, es la última pregunta. En caso de marcapaso, ¿no podría usar un imán? Dice el doctor Da Silva pregunta. Tal vez en un futuro, ¿no? Existe la estimulación magnética transcranial, pero eso no se está utilizando en monitoreo, ¿no? Ahorita solamente estamos con estimulación eléctrica transcranial. Bueno, ¿Algún comentario, Elena? sí, yo cuando estuve en Brasil vi que llamaban a la casa comercial que había, o sea, de la marca de ese marcapaso que tenía el paciente, y le colocaban en efecto un imán en la parte en el pecho, pues, del paciente. Pero de verdad acá no he visto cómo se maneja eso. Y un comentario, una pregunta que están haciendo por ahí antes que se nos vaya, es que si los PES siguen siendo el gol estándar como predictor de lesión motora al paciente, no, son los No, potenciales evocados lógicamente que motores. no. Por supuesto que no, claro que no. Lo del imán no lo había visto, la verdad. Acá en Perú nunca lo hemos ocupado, nunca hemos usado ese tipo de imán, ¿no? Y bueno, en un paciente desgraciadamente con marcapaso no lo estamos utilizando el monitoreo. Allá en Chile lo están utilizando, en paciente con marcapaso con alguna, tampoco, ¿no? No, no, yo no he entrado a ese tipo de cirugía. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo creo que lo más importante de estas reuniones académicas es la mesa redonda, ¿no? Que se hace muy rica, cada uno aportando con sus experiencias, me parece muy importante. Tal vez lo más importante de estas reuniones. ¿Alguna pregunta más, colegas? ¿Están en línea? Si pueden abrir su micrófono, ujú, levantar su mano. Mm.
Bueno, gracias a todos por estar aquí, honrados de tener una, esta gran cantidad de participantes. Muchísimas gracias al doctor Andrés Rodríguez, a la doctora Ileana, excelente exposición. Aquí en el chat tienen eh, muchas felicitaciones, especialmente al doctor Edgar Gómez por su gran entusiasmo, colaboración en la formación, en la participación de la organización de estas charlas, en el cual estamos muy agradecidos por su trabajo. A ustedes, buenas noches, gracias por participar y excelentes expositores, excelentes eh, ponencias, y muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias Gracias, a todos. bye Bendiciones. y Liliana, bendiciones gracias a a todos. todos. Gracias, Muchas doctora. gracias. Bye, gracias. Bye, bye, gracias.